Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. En este video voy a hacer un Mani Twin con mi amiga Carol Annette. Les voy a dejar en la esquina superior derecha su canal de YouTube. A mí me encanta ella como persona y también me encanta su canal de YouTube e Instagram. Hace unos diseños de uñas bellísimos y es todo un artista. Y estoy súper emocionada porque nos vamos a hacer las uñas de Harry Potter, que son mis libros y películas favoritas de toda la vida. Lo adoro. Me encanta todo lo que tenga que ver con Harry Potter. Entonces, para hacerme estas uñas voy a utilizar Portia, Verónica, este glitter que es de Sparkle & Co. y Marilyn. Y también voy a usar esta placa de Maniology, que es de Harry Potter, y voy a usar estos tres diseños. Les recomiendo que vayan a ver el video de Carol, mi amiga, se lo dejo en la esquina superior derecha, porque ella utilizó otros colores para sus uñas, pero la misma placa. Y así quedaron las uñitas con los tres colores de Rebel Nail. Si quieren ver cómo se aplica el Deep Powder, se lo dejo en la esquina superior derecha. Para la parte de estampado también decidí usar esta paleta de Moyu London junto con la de Harry Potter que les mostré anteriormente. Para estampar vamos a necesitar las placas, un estampador. Voy a usar estas tres pinturas de Moyu London, que son una negra, una blanca y una dorada. También vamos a necesitar algodón. Este lápiz que lo que hace es agarrar el algodón y que uno no toque la acetona con las manos. Por supuesto, acetona. Un scraper flexible. Un lint roller para limpiar el estampador. Y un papel de cocina para poner debajo de las placas para que no se te ensucie la mesa. Voy a empezar a estampar con la placa de Moyu London este diseño que es como una pared de bloques. Y me lo voy a estampar en la uña del dedo medio, que es la que va a llevar el diseño del andén 9 3/4 de Harry Potter. Para esto también usé la pintura dorada de Moyu London, que por cierto me encantó esta pintura para estampar. Para quitarme la pintura que quedó en la piel, yo utilizo un Cellotape, tape o cinta adhesiva. Lo que hago es pegarla y despegarla de la piel varias veces hasta que se quite la pintura. Ahora voy a hacer el diseño del andén 9 3/4. Para este voy a aplicar la técnica de reverse stamping, que básicamente es estampar el diseño que tú quieras con el estampador y luego con pintura lo que haces es llenar o dibujar los espacios de distintos colores, luego se deja secar y se aplica una capa de top coat. Esta también se deja secar y luego lo que se hace es recortar los bordes y usarlo como si fuese una calcomanía o pegatina. Al final lo único que tienes que hacer es pegártelo a tu uña. Ya se lo voy a mostrar cómo se hace. Con el mismo stamper voy a estampar también el sombrero seleccionador y voy a hacer la técnica de reverse stamping en el mismo estampador con dos diseños distintos. Yo utilizo muchísimo el lint roller para quitar o limpiar cualquier cosa que no quiera que salga en el estampado. Para rellenar los diseños voy a utilizar un dotting tool bastante finito y la misma pintura que usé para estampar los diseños. Para el diseño del andén 9 3/4 voy a dibujar los números con negro y luego el background lo voy a poner de blanco. Y para el sombrero seleccionador lo voy a pintar todo de el dorado de Moyu London que utilicé para hacer la pared de bloques. Y así voy poco a poco pintando todo. Hay que dejar secar muy bien cuando se pasa de un color a otro. Aquí se puede ver cómo el sombrero seleccionador está listo y a la señal del andén 9 3/4 le falta el background blanco, que se lo voy a aplicar ahora mismo y luego lo dejo secar muy bien. Aquí se pueden ver los dos diseños cómo quedaron ya casi listos. Recuerden que hay que dejarlo secar completamente antes de ponerle el top coat. Voy a utilizar el top coat de Moyu London, que es especial para estampados ya que no te arruina el diseño. Y lo que voy a hacer es aplicar una buena cantidad de top coat por arriba de los dos diseños. Y otra vez lo voy a dejar secar súper bien. Luego de dejarlo secar como por 15 minutos,
Utilizo este empujador de cutícula para desprenderlo del estampador. Luego con una tijera lo que voy a hacer es cortar los bordes para dejarlos como una pegatina o calcomanía. Les recomiendo otra vez que vean el video de mi amiga, que se los voy a dejar en la esquina superior derecha, ya que estoy casi segura que ella usó otra técnica para pegar estos diseños a su uña. Ahora con un top coat en gel voy a aplicar el diseño del sombrero seleccionador en mi dedo índice. Para asegurarme de que el diseño quedara totalmente pegado a la uña, utilicé otra vez el Dotting Tool, o también puedes utilizar una pinza de cejas para bajar todas las esquinas y tratar de pegarlas a la uña. Y luego lo otro que hice fue ponerla debajo de la lámpara por un segundo, eso sí, literal por un segundo. Luego volví a utilizar el Dotting Tool para pegar las esquinas lo más que se pueda a la uña. Repetí estos pasos como 2 veces hasta que todas las puntas quedaron pegadas a la uña. Y luego lo dejé curar en la lámpara por 30 segundos. Ahora voy a utilizar este Dip Powder de Sparkle & Co. que se llama TS111, que es un glitter rojo con dorado precioso. Y lo voy a aplicar en las esquinas de la uña. Para esto voy a utilizar top coat en gel y lo que hago es aplicar el gel en toda la uña. Y luego con un Dotting Tool voy cogiendo poco a poco el glitter y colocándolo en el lugar deseado. Esto no lo hago con los líquidos de Dip Powder porque estos líquidos se secan súper rápido y no te da tiempo de colocar el glitter donde tú quieres. Entonces por eso decidí usar el gel, porque así tengo todo el tiempo que yo quiera para ubicarlos en la posición exacta. Y cuando ya yo esté contenta de la ubicación del glitter, lo único que hago es curarlo en la lámpara. Luego aplico otra capa de top coat por arriba del glitter y de toda la uña y ya está lista esta uñita. Ahora vamos a aplicar el diseño del andén 9 3/4 en el dedo medio. Y para esto sigo los pasos exactamente como hice con el sombrero seleccionador. Así que los voy a dejar con música por un rato para que vean todo el proceso.
hacer la técnica del reverse stamping otra vez con el tercer diseño y aplico los mismos pasos anteriores. Y este es el resultado final. Me súper encantaron estas uñitas. Mi uña favorita fue la del andén 9 3/4 del dedo medio, ya que de verdad parece como si fuese una pared. Quedé enamorada de estas uñitas. Si les gustó mi video, no olvides en darle like y suscribirte a este canal que es gratis. Y también sígueme en Instagram para que veas más fotitos de estas y otras uñitas que me hago. También le quiero dar las gracias a mi amiga Carol Annette por hacer este Mani Twin conmigo y por ayudarme a escoger el diseño. Nos vemos en el siguiente video. Bye.